creo mi segunda vez aquí en la iglesia predicando. No, ayer estuve, pero como congregación hace unos 20 años. Me hicieron notar ayer que estuve aquí, así que hace un montón, no me acuerdo. Pero es un privilegio que el Señor concede en este día, en este fin de semana, de estar con ustedes aquí y tener el privilegio también de compartir la palabra de Dios en medio vuestro. Así que, sin más, vamos a ya enfocarnos en el tema de esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hemos visto el pasaje ya en la pantalla y vamos a enfocarnos particularmente en esta gran afirmación de Pablo en los versículos del 8 al 10. Versículos del 8 al 10 de Efesios 2. Dice así el apóstol Pablo: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese es el gran pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí tenemos el resumen de todo en este último versículo de la lectura para hoy. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En este pasaje Pablo desarrolla el tema de lo que significa ser cristiano. Esta es la manera en cómo llegamos a ser salvos. Pablo está contestando una pregunta específica. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es o cómo llegamos a ser salvos? Si nos equivocamos en la respuesta a esa pregunta, estaremos equivocados en todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Así que es una pregunta, un concepto fundamental de entender lo que el apóstol Pablo nos enseña acá. Por esta razón el apóstol Pablo está tan interesado en que estos creyentes en Éfeso y por aplicación nosotros, todo creyente, entendamos la importancia vital de esta enseñanza. Y con este fin él ora pidiendo que Dios les dé sabiduría espiritual para entender. Recuerden lo que Pablo hizo ya en esta oración en los versículos anteriores, en el capítulo 1, versículos 17 al 19. Pablo comienza a orar por estos creyentes. No es simplemente enseñarles, sino que ora para que el Espíritu Santo abra su entendimiento, que es lo que necesitamos nosotros también. Dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No conocemos a Dios como debiéramos conocerle. No vemos las realidades espirituales como debiéramos
verlas y entenderlas. Necesitamos discernimiento espiritual para entender y aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Como dije, no es suficiente hablar, predicar, leer, estar expuesto a la palabra. Debemos entenderla y para eso necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, por lo cual debemos pedir, rogar que el Señor abra nuestro entendimiento. Hablaba con un hermano de otra congregación ayer y él me dice antes de separarse de mí, después de saludarnos, ora para que el Señor me ayude a entender más. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo acá. Ora para que los creyentes entiendan más. Esa debe ser nuestra oración. La oración del Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Te cuesta entender a veces la palabra de Dios? ¿Te sientes como que es demasiado para entender? Bueno, parte de lo que Dios desea cuando nos encontramos en esas situaciones, que oremos, roguemos al Señor que Él abra nuestro entendimiento, que nos ayude a entender. Abre mis ojos, Señor. Ilumina mi mente. Ayúdame a conocer, como Pablo dice acá, la extraordinaria grandeza de tu gracia y tu poder para conmigo, uno de tus hijos o una de tus hijas. Este pasaje nos enseña el fundamento de nuestra posición como cristianos. Esta es la manera como llegamos a ser salvos y tengo que hacer hincapié en esto. No existe en toda la Escritura una declaración más clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser cristianos que este pasaje que estamos considerando esta mañana. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, poema de Dios, obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo enseña que nuestra salvación es el resultado entera y exclusivamente de la gracia de Dios. Toda nuestra salvación depende de Dios sin ningún mérito humano. En este versículo 8 tenemos una afirmación positiva de cómo llegamos a ser salvos. En el versículo 9 tenemos una afirmación negativa para enfatizar cómo es que no llegamos a ser salvos. Y en el versículo 10 tenemos el resumen y conclusión del argumento, indicando que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin participación humana. Eso es tan importante. Veamos primero la declaración positiva en el versículo 8. La afirmación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que somos cristianos enteramente como resultado de su gracia, porque por gracia habéis sido salvados. Es la gracia de Dios en el Nuevo Testamento, siempre quiere decir un don, un favor inmerecido que recibimos de Dios. Por definición, la gracia de Dios excluye cualquier idea de ganar el favor de Dios o hacer méritos para recibir algo de parte de Dios, especialmente nuestra salvación. En otras palabras, cuando recibimos gracia de Dios, no es como resultado de algo que nosotros hacemos o merecemos. No solamente la gracia es algo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, sino que es algo que recibimos a pesar de lo que somos. Cuando Dios nos da su gracia, no es porque Él está respondiendo a algo virtuoso o especial o lindo o meritorio que Él ve en nosotros. No, la salvación no tiene nada que ver con nosotros. Es un don inmerecido. La gracia excluye toda actividad, toda virtud humana. No debe sorprendernos que Pablo en sus epístolas hable tanto de la gracia de Dios cuando él recuerda lo que él era antes de su conversión. Ustedes recuerdan, Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia, lleno de odio para los cristianos, cuya misión principal en esta tierra era exterminarlos, extirpar todo vestigio de lo que sea Cristo o cristianismo.
Leemos, ustedes recuerdan allá en Hechos 9, no lo tienen que buscar, se los leo, ustedes recordarán la historia, dice ahí Lucas, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos de los que pertenecieran al camino, los creyentes, los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo y al caer a tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia, es escogido por el Señor para servirle. Eso es gracia. Saulo no merecía ser escogido, no merecía la salvación, porque estaba persiguiendo y tratando de destruir al único que es el medio de salvación, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el versículo 15 ahí de Hechos 9, leemos que el Señor Jesús dice acerca de Pablo, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Existe una sola respuesta. Por gracia había sido salvado. A pesar de todo lo que él era, a pesar de todo lo que él había hecho, la gracia de Dios le alcanzó. Noten esto, que Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo no estaba interesado en Cristo. No estaba interesado, ni siquiera tomó una decisión por Cristo. No levantó la mano por Cristo. Pablo estaba persiguiendo a todo lo que sea cristianismo y era enemigo de Cristo y sin embargo el Señor le alcanza por su gracia, lo salva y lo escoge para servirle. Lo mismo en cada uno de nosotros. Tú y yo somos cristianos hoy y servimos al Señor donde Él nos ha colocado por pura gracia de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que merecíamos en nuestra condición antes de nuestra salvación? Recuerden ustedes cómo Pablo nos describe aquí en este capítulo 2 de Efesios. Nos dice, vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, ahí estábamos nosotros, muertos, cadáveres espirituales, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Íbamos como el mundo iba, donde va Vicente va la gente, o al revés, qué sé yo. No es un pasaje bíblico, pero lo digo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el mundo está siendo empujado, inspirado a seguir al príncipe de la potestad del aire. Los hombres y mujeres sin Cristo son hijos del diablo, son hijos de Satanás. Pero Henry, eso es muy fuerte. Jesucristo lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y las obras de vuestro padre queréis hacer. Por eso el mundo está como está, por eso la gente hace lo que hace, por eso los gobernantes dicen lo que dicen, por eso se están promulgando leyes y decretos que van totalmente y absolutamente contrarios a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque están siendo dirigidos por el padre de mentira, el príncipe de la potestad del aire, el mismo diablo los inspira. Bueno, ahí estábamos nosotros, dice Pablo, en lo cual también todos nosotros, y él se incluye, noten ustedes, se incluye, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Pablo era un hombre religioso. Pablo era un hombre por afuera, externamente piadoso.
Pero él dice, yo vivía así, en las pasiones de mi carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y era como los demás, un hijo de ira. La ira de Dios estaba sobre él. Eso es lo terrible de la gente que no conoce al Señor. Están bajo la ira de Dios y no lo saben. Escribiendo a Tito en el capítulo 3, Pablo otra vez describe la condición de él y por supuesto la condición nuestra antes de la salvación. Dice el versículo 3, Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos, y él se incluye, noten, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Eso es, Él nos dio vida. Él tuvo que intervenir en nuestra condición de muerte espiritual. Que se nos quite la idea perversa de nuestra manera de pensar que de alguna manera hicimos algo para merecer la salvación. ¿Qué puede merecer un muerto? Nada. La salvación no tiene nada que ver con nuestra actividad, nuestras virtudes, nuestra justicia, nuestras bondades, nuestros méritos humanos, ni antes, ni hoy, ni nunca. Ni nunca. Aún a veces como cristianos pensamos que tenemos que portarnos de cierta manera por si no perdemos el favor de Dios. De alguna manera. Tenemos una inclinación pecaminosa a vivir por obras aún como cristianos. Las obras no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios. Sí, las obras son el resultado de nuestra relación con Dios, como veremos ahí en el versículo 10. Pero no contribuyen nada a nuestra salvación. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Todo lo que merecíamos era el juicio de Dios, la retribución de Dios sobre nuestro pecado y rebelión. Pero noten en el versículo 4 dice, pero Dios. Por eso dije el gran pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Él intervino a nuestro favor. Y como dije, a pesar de lo que éramos, por pura gracia, Él nos salvó, nos dio vida. Pregunto, ¿qué derecho teníamos nosotros de recibir la gracia y la salvación? ¿Alguno de ustedes se atrevería a levantar la mano? Yo sí, Henry. Ninguno, porque sabemos de dónde venimos. El punto del argumento de Pablo en estos primeros 7 versículos de este capítulo 2 es exaltar la sobreabundante riqueza de la gracia de Dios demostrada a criaturas como nosotros, pecadores muertos en delitos y pecados, esclavos de la carne y sus lujurias, esclavos del príncipe de la potestad del aire y bajo la ira de Dios. Espiritualmente muertos. En otras palabras, Lázaros espirituales. En nuestra tumba de pecado y perdición. Y noten que no existe nada más terminante y definitivo que la muerte. La muerte es incapacidad total. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿A qué estímulo puede responder? Nada. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? Imposible. Es absolutamente imposible. Dios tuvo que hacer algo, en nuestro caso también. ¿Podía Lázaro, después de haber muerto, resucitar por sí mismo? La respuesta obvia es no. El Señor intervino y por el poder de su palabra le resucitó. Espiritualmente Dios intervino en cada uno de nosotros y como a Lázaro nos dijo, ven, sal fuera o ven fuera. Y Él nos dio vida y nos hizo nuevas criaturas en Cristo. No hay duda alguna que donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. La inevitable conclusión es que por gracia habéis sido salvados.
Entonces lo primero que observamos es que nuestra salvación es un don inmerecido, es sola y enteramente por gracia de Dios, lo cual nos lleva a otra o una segunda observación, una declaración negativa. Si nuestra salvación es por gracia solamente, esta realidad excluye entonces toda posibilidad de exaltación o jactancia personal. Por eso Pablo dice en el versículo 8 y también en el versículo 9, esto no es de vosotros, y después agrega para que nadie se gloríe. Inmediatamente Pablo quita de los salvados, de nosotros, cualquier razón o posibilidad de pensar de que nuestra salvación de alguna manera tuvo algo que ver con nosotros. No, nada. ¿Qué es lo que te hizo cristiano? ¿Cómo llegaste a salvación? ¿De qué depende tu salvación? Bueno, responde Pablo categóricamente, no es de ti, y la razón es que para que no te gloríes. No tenés eso. La salvación no viene de ti, ni por nada en ti, y esto es otra vez algo que exalta la gracia de Dios. No es mía, no es tuya. Y esto es para demostrar que no te puedes jactar, no nos podemos jactar de nada en nuestra salvación. Tú no te puedes dar ningún crédito por tu salvación. Piensa en eso. Estás entreteniendo la idea de que tu salvación de alguna manera es tuya y que tú decidiste hacerte cristiano. ¿Estaba Pablo tratando de decidir que iba a ser cristiano? Ya lo vimos, Saulo de Tarso no. Pero si tú piensas eso, si tú piensas de esa manera, entonces tú tienes de qué jactarte. Si depende algo en ti o de ti, tú te estás dando crédito por tu salvación. Pero eso es falso. Eso es una mentira del diablo. Porque este pasaje nos enseña que si alguien se jacta en algo que contribuya a su salvación, esa persona está negando la gracia de Dios. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Por eso la salvación es de Él, 100% de Él. No es 100%, 97% de Él, 3% nuestra. No. Porque si fuera 3% nuestra, 2% nuestra, tuviéramos algo, aunque sea un poquito de que jactarnos, y Dios no va a permitir eso. Observa cómo Pablo trata este tema en Romanos 3. Al final del capítulo 3 está hablando Pablo de la justicia de Dios que viene por fe en el Señor Jesucristo sin obras. Esa es la manera que Dios nos salva. Y después en el versículo 27 notamos esta pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Si es de Dios, si es solamente por fe, Pablo dice, queda excluida. Queda excluida. Cualquier cosa que te haga orgulloso en cuanto a tu salvación o te dé motivo para jactarte, queda absolutamente excluida. Escribiendo a los creyentes en Corinto, dice en 1 Corintios 1, Pablo les dice en el versículo 26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. O sea, Pablo les está diciendo, piensen, observen quiénes son ustedes, cómo llegaron a salvación. La misma pregunta a nosotros. ¿Qué es lo que nos hizo cristianos? Ciertamente no fue nada en nosotros. Dios hizo todo. Y en el versículo 29 otra vez de este capítulo 1 de Corintios, 1 Corintios 1, 29, ¿con qué fin? Para que nadie se jacte delante de Dios otra vez. Para que nadie se jacte. Y el versículo 30, mas por obra suya o de Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. Versículo 31, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si nos vamos a gloriar de algo, tiene que ser de Él, porque la salvación es de Él, 100% de Él. Podemos notar que el apóstol Pablo una y otra vez subraya entonces la imposibilidad de conectar
nuestra salvación con algo que nosotros hacemos de tal manera que demos lugar a cierta jactancia. Es imposible, por más leve que ésta sea. Pablo está muy consciente de la jactancia religiosa, pensando que tal vez nuestras obras de alguna manera contribuyeron algo. Pablo sabía de dónde venía él, conocía su extracción, y Pablo, como fariseo de fariseos que era, Saulo de Tarso, él estaba muy consciente de lo que él pensaba antes de venir a salvación. Saulo era un hombre sumamente orgulloso en sus logros, ustedes recuerdan sus méritos religiosos, y pensaba que su disciplina religiosa lo hacía justo delante de Dios, como el resto de los fariseos. Pero el Señor intervino en su vida y le salvó y le hizo ver que no era por sus méritos. Saulo era un típico fariseo que se jactaba en su propia justicia, satisfecho consigo mismo, gloriándose en sus obras religiosas. Él describe esto en Filipenses 3, cuando dice, aunque yo mismo podría confiar en la carne, miren lo que dice, si alguno pudiera confiar en la carne en términos de haber hecho obras meritorias, dice, yo soy aquel que puede hacerlo. Yo tengo motivo para confiar. Yo mucho más. Noten, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Noten lo que dice Pablo. En cuanto a la justicia externa de la ley, era irreprensible. Había cumplido la ley al pie de la letra en términos de lo que es externamente cumplirla. Claro, su corazón, como ya vimos, estaba podrido como el resto de la gente. Pero escucha esto. Dice Pablo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Estiércol es la palabra, literalmente, en griego, para ganar a Cristo. Otra vez, la jactancia, el gloriarse en algo para salvación es intolerable en la Escritura, y Pablo lo sabía. Pablo llama todo lo que era motivo de jactancia antes de su conversión, no simplemente algo equivocado, no solamente algo sin valor, sino que dice pérdida, desecho, corrupto, estiércol, hasta una palabra ofensiva. Eso es lo que Dios piensa de nuestros méritos personales, si confiamos en ellos. Si tú piensas que de alguna manera eres bueno, has sido bueno o eres buena, quita eso de tu mente. Porque no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Lo vemos en el capítulo 3 de Romanos. No hay justo, dice Pablo, ni aún uno. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay justo. El único bueno es Dios, el único bueno es el Señor. Así que aunque nos creamos que somos bastante piadosos en nuestro andar con el Señor, ¿sabes qué? El Señor conoce tu corazón y sabe que no eres bueno, ni eres buena. Bueno y buena comparado con quién. Bueno, ahí está el meollo. No trajimos nada a la salvación, no somos nada, no merecemos nada. Trágicamente existe la tendencia humana de darse crédito y pensar que Dios nos acepta en base a lo que hacemos, de alguna manera, aún como creyentes. Yo he sido tentado muchas veces a pensar, bueno, tal vez no conscientemente, pero subconscientemente estoy descansando en el hecho de que estoy llevando a cabo una vida dentro de todo obediente. Dios conoce mi corazón y me da vergüenza cuando veo que esos pensamientos entran a mi mente. ¿De qué cosas podemos ser tentados a jactarnos? En el versículo 9, Pablo menciona esto, las buenas obras o la actividad humana. Dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo entendía que las obras de una persona religiosa o buena le hacen pensar que éstas le ganan el favor de Dios. ¿Y cuánta gente conocemos así? Gente religiosa, gente por afuera buena, gente que sigue su tradición, su religión, lo que sea,
y piensan que no son tan malos como el resto y por lo tanto Dios de alguna manera los va a recibir porque tienen ciertos méritos. Qué mentira del diablo. Van en camino al infierno sin darse cuenta. Ciertamente los religiosos del día de Pablo pensaban de esa manera. Ustedes recordarán la parábola del Señor en Lucas 18, del fariseo y el publicano. Nos dice ahí que refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Estos eran los fariseos, como Pablo, como Saulo. Confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y decía este hombre, subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos o publicano. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Saben que este fariseo hacía todas esas cosas? ¿Son malas? No, eran buenas. Eran buenas. Externamente justo. Hacía buenas obras. Así como Saulo de Tarso lo era. Religiosos que se creían justos, confiaban en sí mismos como justos porque hacían buenas obras. La gente buena son los más difíciles de llegar con el Evangelio porque piensan que son buenos. No hacen mal a nadie. Ayudan a otros. Van a la iglesia, dan ofrendas, etcétera, etcétera. Este tipo de personas se siente cómodo con sí mismo y concluye que agrada a Dios por su manera de ser. Se encuentran aún dentro de la iglesia evangélica, que por tradición han sido evangélicos, pero nunca han sido transformados por el Señor. Pero son buenos por afuera, van a la iglesia, van a misa, por decirlo así, siguen la tradición de la iglesia, en este caso evangélica, y hacen lo que la iglesia evangélica debe hacer. Pero eso no salva a nadie, porque las obras no salvan a nadie. Nadie es bueno. Entonces las obras, dice Pablo, quedan excluidas, absolutamente excluidas. ¿Estás pensando tú que tus obras te ayudan de alguna manera a ser acepto delante de Dios? Bueno, eso es imposible. Romanos 3:20 nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Lo leímos también en Gálatas. Pablo, escribiendo a los romanos, dice en Romanos 10:5: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, ¿qué va a hacer? Vivirá por ella. ¿Quieres ser justificado delante de Dios por medio de la ley? Vive según la ley y vas a ver que no puedes cumplir la ley. Es imposible. Ese es el problema. Nadie puede cumplir las obras de la ley. Es inútil. Si tú quieres justificarte delante de Dios por las obras, te estás colocando en una situación imposible y vas en camino a la condenación. En Gálatas 3, que leyó David: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y más, Santiago 2:10 creo que dice: si cumplimos todas las cosas pero fallamos en un punto, ya nos hicimos culpables de toda la ley. Imagínense bajo qué maldición nos colocamos si queremos ser justificados delante de Dios por medio de las obras de la ley. Entonces deja de pensar que tus obras tienen algo que ver con la salvación. Y las obras, en el caso nuestro, mucha gente piensa, como ya dije, son evangélicos y piensan que hay cosas que cumplen, van a la iglesia, se bautizan, son fieles en su asistencia, cantan en el coro, participan en la alabanza, dan ofrendas, y muchos profesantes evangélicos piensan que eso es suficiente. No, eso no es suficiente. Bueno, qué tragedia es pensar que si uno cumple con ciertas cosas y evita otras cosas y vive una vida buena, entre paréntesis, eso le hace cristiano. Y Pablo enseña lo opuesto. Pablo nos enseña que uno no es cristiano por sus obras, sino que sus obras demuestran que uno es cristiano.
Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no nos llevan a la salvación, sino que la salvación nos lleva a las buenas obras. Otra vez, toda jactancia queda excluida. Fuimos salvados solamente por gracia, sin obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Hasta qué hora tengo aquí, David? Porque no estoy consciente del horario. No quiero que me inviten otra vez. Y dice Pablo, las obras no tienen nada que ver. Bueno, hay otra cosa por la cual uno se puede jactar, ¿saben? Especialmente entre evangélicos. Algunos se jactan de su fe. Porque dicen, bueno, Dios hizo todo por mí, la salvación consumado es, entiendo eso, Dios cumplió todo en la cruz, pero al fin y al cabo yo tuve que creer, es mi fe, ¿no? Bueno, qué interesante que si ese fuera el caso, si nuestra fe fuera algo virtuoso que viene de nosotros, tendríamos algo de qué jactarnos, nuestra fe. Y Pablo excluye eso también. No podemos llegar en el contexto de este pasaje a decir que hay algo que lo que podemos jactarnos, porque Pablo dice, toda jactancia queda excluida. No podemos jactarnos de nada. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe, la palabra pistis en griego, es una palabra femenina, y Pablo dice acá, tuto usa esto no es de vosotros, es neutral. Esto no es de vosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto no es de vosotros? Es obvio que Pablo se está refiriendo a toda la frase, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Todo en la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, es don de Dios. Aún la fe, el creer, es don de Dios. Pablo, escribiendo a los creyentes en Filipos, les dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Noten, el creer en Cristo para salvación es algo que Dios Padre nos concede en el momento de salvación. Él nos concede eso. ¿Y qué de otra forma sería si estábamos muertos? Insensibles a todo. Dios tuvo que intervenir. Nada de nosotros en la salvación. La fe en Cristo, el creer en Cristo, no nos nació porque de alguna manera se nos prendió la lamparita, nos pusimos astutos y vimos eso. No es de nosotros. Recordemos que estábamos muertos. ¿Puede un muerto responder a algún estímulo? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Y la fe es un fruto espiritual que resulta de tener vida. Lo primero que Dios hizo al salvarnos es, versículo 5, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Y como resultado de eso, de esa nueva vida, ahora sí podemos creer. Porque el hombre natural, en su estado natural, dice 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir cómo espiritualmente. Una persona sin el Espíritu de Dios no percibe las cosas del Espíritu, por lo tanto no responde a las cosas del Espíritu. Dios tiene que hacer esa obra en esa persona. En el capítulo 1 de 1 Corintios que ya mencionamos, versículo 29, nos dice Pablo que es por obra de Dios que estamos en Cristo Jesús. Por obra de Él. El Señor Jesús enseña lo mismo en Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Qué quiere decir nadie? Nadie. O sea, que no hay ninguno que puede venir a Cristo para salvación si el Padre no lo trae. Si no fuera iniciativa del Padre, si el Padre no da vida a esa persona, si lo lleva a Cristo Jesús para salvación, estaríamos todos en la misma condición hoy. Muertos en delitos y pecados, pero Dios intervino. En el versículo 8 de este capítulo 2 de Efesios, dice, la fe no es de nosotros no contribuimos nada para nuestra salvación, ni siquiera en este punto vital de la fe, por medio de la cual recibimos salvación. Es todo don de Dios, don de Dios.
Si la fe fuera una virtud nuestra, tendríamos entonces de qué jactarnos en el cielo. Debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de la fe como si fuera una virtud humana. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es el instrumento o el canal por el cual la salvación se recibe. No es mi fe la que me salva. El Señor Jesucristo me salva por su gracia, pero es por medio de la fe. Entonces, una vez más concluimos, toda jactancia en la salvación debe quedar excluida, lo cual nos lleva a esta siguiente observación. La salvación es enteramente obra de Dios, en el versículo 10. Hoy simplemente vamos a vuelo de pájaro, vamos a ver este versículo. No tenemos tiempo de explicarlo en profundidad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El ser cristiano, el haber sido salvado, el estar en Cristo Jesús, es en su totalidad el resultado de la obra de Dios. ¿Cuánto más claro puede decir esto? Somos obra suya, obra suya. No es que yo decidí por Cristo o que yo escogí a Cristo. No, somos hechura de Dios. Un cristiano es una persona en quien Dios ha obrado, a quien Dios le ha dado vida. No son mis obras las que me hacen cristiano, sino que es la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? Esta, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nuevas criaturas, creados por Dios desde el momento de nuestra conversión por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó esa buena obra, que otra vez tenemos que enfatizar, es su obra, no es la nuestra. El que comenzó esa buena obra, que dice Pablo, la perfeccionará. Continuará perfeccionándola hasta el día de Jesucristo. El apóstol Juan también habla de esta obra espiritual en 1 Juan 3:9, cuando nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Esa obra de dar vida, esa obra de comenzar, de dar un nuevo corazón y regenerar a la persona es de Dios. Un cristiano en su nueva creación es una nueva creación, un cristiano es hechura de Dios. Un cristiano es el individuo que Pablo aquí describe en el versículo 4 como el nuevo hombre. Versículo 4:24, nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Un cristiano es un hombre, una mujer hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Un cristiano es creación de Dios por pura gracia. Y esa gracia de Dios que comenzó en mí, la buena obra de salvación, Él perfeccionará hasta que esa obra sea completada el día de Jesucristo, porque somos hechura de Dios. Somos su obra. Es interesante esta palabra, hechura suya. Hechura es la palabra poema en griego, que es donde nosotros tenemos la palabra en español, poema. Es una obra de artes, es de Dios, somos su poema. Él comenzó esa buena obra en nosotros. Somos de Él, es su creación. Y por lo tanto, porque es su creación, porque Él lo hizo, Él continúa perfeccionándola y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, de eso no hay duda. La seguridad de nuestra salvación no depende en nuestras obras, en lo que nosotros hacemos, depende en lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nosotros por medio de su Espíritu. En un día futuro el Señor completará esa obra maestra y nos presentará una iglesia, como dice Pablo, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ese día viene. No existe todavía, pero viene cuando estemos con Él en gloria. En un día futuro Él completará esa obra. Somos hechura, creados en Cristo Jesús, somos su obra, la salvación es obra enteramente de Dios y lo que Él comienza, Él perfecciona y Él termina. Gracias a Dios por eso. ¿No les da aliento eso? Que la salvación que ustedes gozan hoy no depende de ustedes, no depende de mí, depende de Él. Claro, es obvio que el que es salvo demuestra por medio de sus buenas obras, su obediencia, de que pertenece al Señor. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si hacemos buenas obras es porque Él está causando en nosotros tanto el querer como el hacer.
Ni de eso nos podemos dar crédito, porque es obra de Dios por su Espíritu en nosotros, que continúa obrando. Bueno, el tema que Pablo desarrolla en este pasaje es glorioso, es nuestra salvación. Y espero que el Señor utilice su palabra para traer aliento y para traer convicción, para ayudarnos, estimularnos el resto de este día y tal vez en los días futuros pensemos en lo que hemos escuchado. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por este pasaje precioso del apóstol Pablo, tu palabra que nos enseña que la salvación es tuya de un principio al fin. Gracias, Señor, porque somos hechura tuya. Gracias, Señor, porque tú comenzaste esta buena obra cuando nos salvaste y continúas perfeccionando esta obra en nosotros hoy por medio de tu Espíritu, usando tu palabra. Señor, y a veces esta obra continua de santificación implica que tienes que traer disciplina sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aún a veces necesitamos ser disciplinados. Y ahora, Señor, antes de participar de la Santa Cena, pedimos que nos hagas conscientes de lo importante y vital de lo que estamos celebrando. Y quita de nuestra mente y corazón cualquier cosa que es indigna de ti. Confesamos, Señor, todo pecado, todo aquello que es sucio delante de ti, todo aquello que entristece tu espíritu en nosotros, Señor. Confesamos nuestros pecados y venimos delante de ti pidiendo que tú nos ayudes. Al examinarnos delante de ti y tomar estos elementos, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.